Estimados, junto con saludar, hoy veremos la clase de infectología. Esta clase es bastante larga y desde el inicio debo decir que se apoya en el documento, como se llama también redundantemente, de apoyo de la clase de infectología. Este documento incluye principalmente la clasificación de bacterias, el uso de antibióticos, los antibióticos y familias de ellos, clasificación de parásitos, hongos y también diagnóstico, tratamiento y tamificación de VIH, diagnóstico de tuberculosis, tratamiento. Bueno, dentro de otras cosas más que van a encontrar en dicho documento. Para partir con este tema, entonces, vamos a ver lo siguiente. Diarreas agudas. Este es un tema importante que se ve principalmente en pediatría, pero que hay que tener nociones de medicina interna también de él. Se revisa también en la clase de gastroenterología. Vamos a ver las causas de diarreas agudas que van a ser virales, bacterianas o protozoarias. Las más frecuentes son las diarreas virales y también son las más benignas. Dentro de ellas, la más frecuente de todas las virales corresponde a este conocido rotavirus, que es el típico virus al cual uno le tiene miedo cuando va a pediatría, ¿ya? Porque se lo puede pegar, típicamente en el verano. Ya, estas diarreas virales son clásicamente diarrea asociada a deshidratación. ¿Ya? Por eso mismo la clínica ahí dice que es que va de la mano con el grado de deshidratación. Por otro lado están las bacterianas, que las bacterianas pueden dar una diarrea simple, pero tienden a dar más síntomas de alarma o síntomas de infección bacteriana como la disentería. ¿Ya? Dentro de ellas están las distintas Escherichia coli, la infección por salmonela, sobre todo la salmonella enteritidis, la shigella, que se caracteriza por dar disentería, el Clostridium difficile, que da diarrea en general. Aparte de esto hay muchas otras bacterias, algunas las vamos a ver en las próximas diapositivas. Creo que incluso además de bacterias también tenemos toxinas, como las toxinas tanto del Clostridium como toxinas de Staphylo aureus, que también viene en diapositivas más adelante. Dentro de las diarreas agudas por protozoos, la verdad es que encontramos el Cryptosporidium, que se asocia a infección en pacientes con VIH, la entamoeba, ya que da una disentería, y la Giardia landia, ya que tiende a provocar diarrea más crónica en niños preescolares. Entonces aquí sería más crónico. La clínica, como les mencioné recién, va de la mano con el grado de deshidratación. Obviamente van a tener síntomas asociados de más alarma, como dentro de ellos se encuentra la disentería, que me habla de infección bacteriana, fiebre persistente, que en adultos se define como una fiebre mayor a 48 horas, necesidad de hospitalización, obviamente va a ser de más gravedad por un paciente que esté muy deshidratado o que tenga alguna comorbilidad importante, dentro de otras cosas. El tratamiento de las diarreas agudas va a depender mucho de, se podría decir, de la causa. ¿Ya? Lo primero es reponer volumen, que esto va a ser el tratamiento para las diarreas por virus principalmente. También para algunos tipos de Escherichia coli, como vamos a ver más adelante. Y lo segundo es antibióticos, sobre todo cuando tengo una fiebre persistente de más de 48 horas, cuando presento disentería, cuando tengo un adulto mayor que puede en el fondo tener más riesgo de presentar complicaciones de esta diarrea, por lo tanto mayores de 70 años o con comorbilidades, sobre todo que tengan que ver con el volumen ya sanguíneo o la falla cardíaca que se pueda relacionar con esto, y pacientes que sean inmunocomprometidos, principalmente porque vamos a tener agentes distintos. Y lo otro que hay que agregar acá es en contextos específicos que vamos a ver ahora. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primer contexto, diarrea del viajero, sería por una Escherichia coli de tipo enterotoxigénica. Es por la misma Escherichia coli que quizás está acá en Chile, ya, o en este territorio, pero que en otro país tiene otros antígenos un poco más distintos o algunas otras proteínas expresadas y por lo tanto tiende a dar diarrea en el paciente que llega hacia ese lugar. Es una diarrea aguda que aparece 4 a 14 días después del arribo del lugar y la ingesta de ella, que en general va a ser por vía oral,
Y su tratamiento corresponde en la reposición de volumen y el tratamiento con ciprofloxacino, que es súper importante. Entonces, diarrea del viajero, ciprofloxacino. Y también el ciprofloxacino, no lo nombré en la diapositiva anterior, tiende a ser el agente más importante en casi todas las diarreas. Diarreas agudas por uso de antibióticos. En general, los antibióticos pueden tener efectos adversos desde el punto de vista gastrointestinal, pero también pueden generar la diarrea más clásica asociada a antibióticos, que sería la diarrea por Clostridium difficile. Este Clostridium, no olviden que es un anaerobio, ya que puede estar en el intestino de muchos, pero que está inhibido principalmente por el resto de las bacterias intestinales. Si es que una persona recibe antibióticos, probablemente barra con su flora intestinal normal y el Clostridium pueda crecer y alimentarse y secretar sus toxinas. ¿Ya? Por lo tanto, acá, lo primero que hay que comprender es que es provocada por el Clostridium difficile, que es productor de toxinas. Productor de toxinas. La clínica de Clostridium difficile va a ser el antecedente del paciente de haber usado antibióticos asociado a una diarrea acuosa. ¿Ya? Esa es como la clínica más frecuente, muchas veces en hospitalizados, pero también puede ser de forma ambulatoria. Hace algunos años se preguntó, por ejemplo, una mujer que en el puerperio tenía una diarrea. ¿Ya? Eso sería como una diarrea nosocomial que uno tiende a asociarlo a Clostridium difficile. Pero podría haber sido otra causa también, obviamente. En algunos casos también puede ser fulminante y acá está el mayor riesgo. Es por una hipotensión severa, tener un hilio intestinal o presentar un megacolon. Puede ser bastante grave. El estudio se hace con dos exámenes. Por un lado está la serología para el Clostridium difficile, que no es lo más importante. Por otro lado está la toxina de Clostridium, que sería lo más importante, ya que cualquiera podría presentar IgG positivo, pero con toxinas negativas, y ahí probablemente la causa no sería el Clostridium, sino que sería algún otro agente. Bueno, toxinas A y B. El tratamiento del Clostridium corresponde en el fondo al uso de antibióticos por vía oral inicialmente. Esto va a depender de la gravedad actualmente, no es como tan estandarizado. O sea, más que estandarizado, no es tan de memoria como se hacía antes, sino que va a depender de la gravedad. En ocasiones se parte con vancomicina, en otras con metronidazol. Pero para darle un poco de orden a esta clase, lo primero que se tiende a dar es omeprazol, que sea por vía oral, por un periodo de 10 días. Luego vancomicina, ¿ya? Que también se da por vía oral por un periodo en realidad de 2 semanas y que después va a persistir por muchas semanas más. Hasta 10 semanas puede durar el tratamiento. En último lugar, si es que nada sirve, lo que se puede hacer es un trasplante fecal. Claro, que es para ponerle bacterias en el fondo o flora intestinal normal a el colon del paciente comprometido, ¿ya? O con esta diarrea por Clostridium difficile. El cólera es causada por el vibrio cólera, que se presenta en episodios de brotes de esta bacteria, de contaminación en general de alimentos, y por lo mismo estos tienen que ser bien cocidos. ¿Ya? La clínica que puede presentar es principalmente una diarrea acuosa muy profusa. Tiene un nombre como para recordarlo, que es en agua de arroz. ¿Ya? El paciente está muy deshidratado, por lo tanto clínica, diarrea acuosa profusa, gran deshidratación. ¿Ya? El tratamiento de este vibrio cólera tiende a ser con tetraciclinas, que también son tratamientos de elección para distintos vibrios, como el vibrio parahemolítico, que vamos a ver más adelante. Diarrea por Campylobacter jejuni. Bueno, el agente acá es un Campylobacter, ¿ya? Se llama Campylobacter en el fondo, que es la misma bacteria que pueden ver arriba escrita. La clínica es inicialmente como una gastroenteritis, ¿ya? No hay mucha diferencia a otras causas, pero en algunos casos puede producir una pseudoapendicitis, que sería cuando compromete la sección ileocecal, ¿ya? Eso algo extra a tenerlo en mente. Las complicaciones que puede presentar esta bacteria son principalmente las tardías las que más nos llaman la atención acá. Pero igual vamos a hablar de las agudas. De las agudas encontramos acá la colecistitis, el RATS y que haya compromiso cardíaco, bueno, como insuficiencia cardíaca. De las tardías, aparte de la artritis reactiva,
que también recuerden que se llama síndrome de Reiter, artritis, uretritis y uveitis, tenemos como la más temida, que sería el síndrome de Guillain-Barré. Claro, que como vimos en neuro, o como vamos a ver en neuro, corresponde a el compromiso, en el fondo, de una tetraparesia ya de forma ascendente del paciente, de caudal acefálico, que compromete la parte motora, ya puede comprometer la vía respiratoria y también compromete el séptimo par craneano como para hacer un síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento de Campylobacter tiende a ser con macrólidos y si es que eso no resulta o es resistente o no hay, las quinolonas sería la siguiente línea. Bueno, macrólidos como la claritro o la citromicina son los más utilizados. Sin embargo, no hay que olvidar que puede aparecer también la eritromicina y sería correcto. Intoxicaciones alimentarias. Bueno, acá vamos a hablar de distintos alimentos que pueden provocar distintos tipos de contaminación, ¿ya? O distintos tipos de manifestación. La primera, lácteos contaminados, también se ve en gastroenterología y correspondería principalmente a, más que lácteos propiamente tal, son como cremas, ¿ya? O dulces, y corresponde a la intoxicación por toxinas de Staphylo aureus. Bueno, un grupo de pacientes comen la torta contaminada y después todos evolucionan con una gastroenteritis. En los avícolas, en general, yo cuando hablo de avícola digo pollos, ¿ya? O gallinas, pero se refiere también a carnes, como en general esta parte. Cuando se ha preguntado es como cuál es la intoxicación asociada a hacer un asado y comer distintos tipos de carne, o un grupo de pacientes que come como cena de la oficina de trabajo y al día siguiente están todos con gastroenteritis, ¿cuál es la causa más probable? Acá, avícolas o carnes, entre paréntesis vamos a poner asados, son provocadas en general por la Salmonella enteritidis, cuyo manejo, tienen que saber acá, es con ciprofloxacino. Ciprofloxacino. Los mariscos provocan infección o intoxicación por el vibrio parahemolítico. ¿Claro? Este vibrio en el fondo provoca una gastroenteritis al contrario del cólera y su manejo es igual que el cólera, sería con tetraciclinas. Alimentos en conserva, bueno, uno puede acá especular muchas cosas, los alimentos en conserva se pueden intoxicar o se pueden alojar cualquier microorganismo, pero hay uno que me gusta que les llame la atención o que lo tomen en cuenta y que corresponde a la intoxicación por toxinas de Clostridium botulinum, ¿ya? Aquí tenemos toxinas de Clostridium botulinum, que es la intoxicación por Botox, ¿claro? Esto provoca como un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Pero en realidad una tetraparesia flácida. ¿Cómo podemos identificar un Guillain-Barré de una infección por Clostridium botulinum? Es bien fácil. Si un grupo de pacientes tiene Campylobacter jejuni, probablemente un grupo de 10 pacientes, probablemente ninguno va a tener un síndrome de Guillain-Barré o con suerte uno. En cambio, si un grupo de 10 personas se come una conserva contaminada con Clostridium botulinum, probablemente todos van a tener Guillain-Barré. O sea, esto se presenta en la gente que lo ingiere. Por lo mismo, cuando alguien se quiere poner Botox, tiene que ir ojalá donde alguien que esté entrenado, ya que si le ponen la toxina de Clostridium en un lugar como un vaso, la dosis mínima necesaria es tan baja para producir efectos sistémicos que probablemente vaya a desarrollar una tetraparesia flácida. Y por huevos, que también se podría considerar como avícola, ¿ya? Muchas veces lo ponen juntos, por huevo crudo, tenemos la infección por Salmonella typhi.
que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, fiebre tifoidea. El agente etiológico, como les mencioné anteriormente, es la Salmonella typhi. La forma de pegarse a esta Salmonella typhi es por consumo de huevos no cocidos. En este contexto correspondería a la infección por consumo de mayonesa casera. Su clínica es una fiebre fluctuante con calofríos, como una fiebre bien intensa, asociada a una bradicardia relativa, es decir, va a tener una presión arterial, una temperatura de 38,5 con una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, 65, lo cual llama la atención. En su estudio del hemograma destaca la presencia de leucopenia, ya asociado a desviación izquierda. Bueno, eso es como algo que es llamativo. También aumentan un poco los eosinófilos. Y el diagnóstico confirmatorio se hace con el hemocultivo. Por otro lado, el tratamiento de la fiebre tifoidea correspondería al tratamiento con ciprofloxacino de elección. En niños en general se preferiría más la ceftriaxona, aunque el cipro no tendría mayores efectos adversos. O macrólidos como última alternativa.